He vivido en el extranjero por más de 10 años y siempre me he preguntado por qué mi Perú no puede ser un país desarrollado. Soy Ricardo Malca, nací en Lima, tengo 44 años y soy diplomático desde hace 16 años. Toda mi vida he trabajado y me he preparado para tratar de hacer mejor las cosas. Gracias a mi trabajo, he podido conocer muchas de las distintas realidades que viven los peruanos en el exterior y también a mucha gente muy talentosa dispuesta a aportar. He sido cónsul en Washington, D.C., he trabajado en la Unión de Naciones Sudamericanas en el Ecuador y actualmente soy consejero en la Embajada del Perú en el Reino Unido. Este 11 de abril tenemos una gran oportunidad. Por primera vez, los peruanos que vivimos en el exterior elegiremos a un congresista que nos represente en el Congreso de la República. Es un gran reto, porque se trata de trabajar por los peruanos que viven fuera de la jurisdicción nacional, pero que al mismo tiempo tienen los mismos derechos que aquellos que viven en el Perú y una serie de problemas que deben ser atendidos. He decidido asumir el reto y postular al Congreso 2021 para ser tu representante. Voy con el número 1 por el partido Somos Perú para el distrito electoral de los peruanos en el exterior. Te invito a sumarte a esta campaña, ya que las elecciones del 11 de abril nos involucran a todos. Muchas gracias, queridos amigos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos están viendo. Es para mí realmente grato el día de hoy estar en compañía de Juan Manuel Quirós en un evento que les voy a describir a continuación. Mi nombre es Ricardo Malca. Yo postulo con el número 1 por el distrito electoral de los peruanos en el exterior para para las elecciones que van a ser el día 11 de abril. Juan Manuel Quirós es egresado de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Tiene un posgrado en Conservación de Recursos Forestales, también por la Universidad Agraria La Molina. Es promotor y gestor cultural. Yo lo conocí hace muchos años y tiene como uno de sus conocimientos principales todas las riquezas naturales y culturales que tiene nuestro país y que nos va a comentar a lo largo de esta charla. Juan Manuel tiene más de 25 años de experiencia en el rubro hotelero, turístico, en la ciudad de Huaraz particularmente. Tiene más de 15 años en el rubro de promoción cultural. Ha sido destacado por la revista internacional de viajes Lonely Planet como un destino, eh, como un promotor turístico recomendado. Ha vivido por más de 3 años en el exterior, también ha vivido en España, ha viajado por una serie de países en esta dinámica de promoción turística que hace, conoce más de 40 países, de hecho, y a partir de esa experiencia es que él puede hoy día hablarnos, en primer lugar, sobre cuál es el potencial turístico que tiene nuestro país, cuáles son las trabas que hay que superar para poder aprovechar ese potencial al máximo y cuáles son las oportunidades de negocios que existen en este rubro turístico y en las cuales pueden participar los peruanos que viven en el exterior. Juan Manuel, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Sin más, quería yo preguntarte en primer lugar, ¿por qué elegiste el rubro turismo? Veo que tú tienes más de 25 años de experiencia en este sector y tal vez hace 25 años hablar de trabajar en el sector turístico en el Perú era muy complejo. ¿Cómo así te involucras en el mundo del turismo? Hola Ricardo, ¿verdad? Muchas gracias por invitarme esta tarde hermosa, después de una lluvia. Mira que estamos aquí en Huaraz, viendo un paisaje, un panorama precioso, verde, todo totalmente verde a mi alrededor. De verdad es un lujo tener esta visión. Mira, tu pregunta me trae recuerdos de hace muchísimo, del siglo pasado, de hecho. Esto lo iniciamos con mis padres por un tema de necesidad, tratando de buscar nuevas alternativas de negocio. Vimos que el turismo
se perfilaba como una industria que tenía un futuro. Estábamos recién en la década de los 90, salíamos del terrorismo, una época complicada, Huaraz, en un destino poco conocido, todavía se lo sigue siendo, pero mis padres dieron el primer paso y empezamos a trabajar. Yo continué con ellos, luego que acabé la universidad, luego de hacer los estudios de posgrado, me uní seguí unido al negocio del turismo y no he dejado este rubro desde entonces. De hecho, le estoy agradecido a la empresa turística que me ha permitido, pues, como tú dijiste, viajar por el mundo, conocer no solamente personas aquí en Huaraz, pero conocer gente de todos lados. De hecho, me di cuenta que el inglés, te escuché en una charla que tuviste, que hablaste acerca del idioma, era indispensable si queremos tener conectividad con el resto del planeta. Y nada, y entonces acá estamos en este momento coyuntural de la pandemia que nos ha cogido mal porque el turismo es muy sensible a estos acontecimientos, pero como todos estos acontecimientos pasarán, el turismo regresará y continuaremos adelante. Efectivamente, el turismo, yo creo que hay una serie de aspectos que hay que rescatar del turismo. Vamos a hablar de las oportunidades de negocios que hay en el turismo, pero antes tenemos que hablar del contexto, ¿no es cierto? O sea, a ver, en el mundo existen 200 países y para los 200 el turismo es importante, porque finalmente el turismo es dinero fresco que entra al país. Es decir, cada turista viene con su tarjeta de crédito, con sus recursos para gastar en hoteles, en restaurantes, en entradas, en museos, en souvenirs, en circuitos turísticos, ¿no es cierto? Pero yo creo que el Perú tiene unas ventajas comparativas particularmente importantes con respecto de otros países. En primer lugar, el Perú es un país que tiene 12 de los patrimonios de la humanidad que existen en el mundo. ¿Qué es un patrimonio de la humanidad? Un patrimonio de la humanidad es aquello que trasciende por su valor a la simple o al simple hecho de que sea importante para el país. Es decir, el Perú, así como otros países, tienen recursos que son muy importantes para el Perú, ¿no es cierto? Pero tiene algunos otros recursos que no son solamente importantes para el Perú, que son importantes para todo el mundo. Quiere decir que son patrimonio de la humanidad. Llamémoslo, hablemos de Machu Picchu, de Caral, de las líneas de Nazca, del Parque Río Abiseo, del Parque Nacional Huascarán, en Huaraz, y en cuanto a ciudades, de la ciudad de Lima, de la ciudad de Arequipa, de la ciudad del Cusco, ¿no es cierto? Quiere decir que son ambientes que no solamente son protegidos por el Perú, sino que además son protegidos por la UNESCO, al tratarse de patrimonio de la humanidad y no solo del Perú. Por otro lado, el Perú tiene una riqueza en cuanto a biodiversidad que no tienen pues otros países, de manera tal que se puede atraer un turismo especializado en visitas para observar orquídeas, para observar aves, que también eh, digamos, es un espacio importante para atracción turística. Por otro lado, tiene un turismo cada vez creciente en gastronomía. Hay personas de diferentes países del mundo que viajan al Perú por su gastronomía, a comer, a visitar los diferentes restaurantes, a probar las diferentes expresiones de nuestra gastronomía. Y eso, entre muchas otras cosas, resulta en un potencial inmenso para poder atraer turistas. Porque si lo vemos desde afuera, el turista cuando está en su país de origen, primero tiene que decidir a dónde ir, ¿no es cierto? Entonces puede, digamos, ver el mapa del mundo y el Perú, lo compara con otros países y finalmente decide, entre muchos otros países y entre muchas otras alternativas, decide ir al Perú, ¿no es cierto? Ese es un potencial enorme que nosotros tenemos. Ahora, los peruanos que viven en el exterior, ¿cómo podrían empezar a aprovechar ese potencial? Yo creo que el peruano que vive en el exterior tiene que empezar de la siguiente manera. Para empezar, tiene que tener una empresa en el Perú. Crear una empresa en el exterior, en países, en varios países, es relativamente sencillo, ¿no es cierto? Por lo general uh, hay muchos países donde el peruano simplemente crea una empresa haciendo uso de recursos online, por internet. Sin embargo, crear una empresa en el Perú
hoy por hoy es muy complejo. Para que un peruano en el exterior cree una empresa en el Perú, tiene que entregar un poder con todos los riesgos que significa entregar un poder, o tiene que viajar al Perú para hacerlo él mismo, con todos los riesgos que significa, perdón, con todos los riesgos y costos que significa viajar al Perú. Si nosotros le diéramos al peruano en el exterior la posibilidad de abrir una empresa en el Perú, pero estando en el exterior, se abriría una oportunidad muy grande. Si además le diésemos la oportunidad de gestionar esa empresa en cuanto a las oficinas públicas, también de manera virtual, estaríamos dándole una herramienta muy potente para que desde el exterior pueda gestionar sus negocios con el Perú. En este caso, negocios en el rubro turismo. Hay una serie de rubros. Creo que el cielo es el límite en cuanto a la decisión de qué rubro elegir para hacer un negocio. Pero una de nuestras grandes potencialidades es el turismo. Y el turismo tiene una relación directa con nuestra riqueza natural, con nuestra biodiversidad y con nuestra riqueza cultural. Yo creo que es muy claro el potencial que nosotros tenemos, pero también creo que es válido preguntarse, si tenemos este potencial tan grande, ¿por qué no despegamos? ¿No? Creo que todos hemos escuchado por años que el Perú es muy rico, que tenemos una cultura extraordinaria, que tenemos una biodiversidad magnífica, pero nos preguntamos, ¿y por qué no despegamos? ¿Qué falta? Tú, Juan Manuel, dentro de la experiencia que tienes, creería que has podido conocer una serie de trabas. Entonces yo te pregunto, ¿qué nos falta para despegar? ¿Cuáles son las trabas burocráticas? ¿Cuáles son los muros que hay que tumbar, digamos, para poder finalmente despegar en, en este negocio turístico y de qué manera superarlos? Mira, Ricardo, tú has dicho una cosa muy importante con respecto a los negocios, ¿no? El tema de la creación de las empresas y de la facilidad de que los peruanos en el exterior puedan tener doblemente su empresa inscrita en Perú como en el extranjero. Ese tema creo que te voy a preguntar en un rato porque me interesa mucho, pero con respecto a tu última pregunta, en el Perú hemos asumido por toda la vida que somos un país muy rico. Es verdad que somos un país que lo tenemos todo, más o menos, es verdad, pero también hay que comenzar a darnos cuenta de nuestras falencias. Porque yo creo que si cuando aterricemos y hagamos una inspección de cuál es nuestro potencial, dónde estamos fallando, qué necesitamos, vamos a pensar a generar recién los mecanismos para poder superarlos. Una de estas desventajas que tiene el Perú en comparación del resto de países que están dentro del ámbito comercial es nuestra situación geopolítica. El Perú se encuentra en Sudamérica, en un rincón de Sudamérica. ¿Te imaginas que no existen vuelos comerciales de Perú a China o de Perú a Japón directos por la distancia? Todos los vuelos tienen que venir con escala y no llegan tampoco a Perú. Brasil tiene vuelos de Asia, pero con escalas en Norteamérica o en otros destinos. Por estas enormes distancias que separan al país de los principales emisores de turistas. Entonces, pensemos un poco. Nuestros vecinos, ¿cómo lo están haciendo? Chile, Brasil, Argentina, que están más o menos en la misma situación. Mira que lo están haciendo mejor que nosotros. Argentina tiene más o menos 6 millones de turistas que le llegan al año, Brasil por ahí, Chile 4.500.000, Perú está en los 4.200.000. Hemos mejorado, pero aún no llegamos a estar, por ejemplo, en los números de Tailandia, de unos 38 millones de turistas. Y hablando de Tailandia, ¿no? Porque Tailandia, cuando viene Tailandia a la mente de una persona, ¿qué es lo que se imaginan de este país? Tailandia para mí es playas hermosas, es una cultura exótica, comida deliciosa, parques naturales, vida silvestre, tigres, elefantes. Los tailandeses han aplicado algo que el Perú, que tú lo dijiste bien, ¿por qué no despega el país? El Perú no promociona sus destinos apropiadamente. Tenemos Machu Picchu como un ícono mundial, uno de las nuevas maravillas del mundo, y sin embargo Chile tiene más turistas que nosotros, Argentina, Brasil, que no tienen esta belleza comparativa cultural. Entonces, nuevamente, volviendo porque tenemos que mirar a los países exitosos y tratar de emular, copiar y adaptar a nuestra realidad. Tailandia te abre los ojos como un país de muchas posibilidades, donde los turistas de todas las edades
tienen diferentes destinos. El Perú, tú lo has dicho bien, tenemos casi de todo, pero falta la promoción. Y junto a la promoción, y es algo muy importante que el próximo presidente, las próximas autoridades de este país tienen que trabajar a rajatabla, es el tema de la seguridad. Porque un país que no ofrece seguridad siempre va a ser la segunda opción de un turista, sobre todo con dinero. Y luego, ¿qué más le falta a nuestro país? Por ejemplo, yo estoy en la zona de Huaraz, que es una zona preciosa, con múltiples atractivos escénicos, también culturales, la cultura viva que es muy, muy rica. Pero ¿qué nos faltan? Servicios, ¿no? Por ejemplo, la laguna de Yanganuco y toda esa parte norte del Parque Huascarán que están visitada, aún no tiene una carretera pavimentada. O sea, es nuestro principal destino turístico y no tiene una carretera pavimentada. Son 25 kilómetros que te demoras más de una hora en llegar hasta la laguna. A cualquier turista que venga por pocos días, de verdad se le quita las ganas. Y como ese ejemplo, hay muchos, y no solamente en Huaraz, en casi todo el país, solamente Cusco, la parte sur, que está mucho más implementada, inclusive con cadenas hoteleras de 5 estrellas. Aquí, por ejemplo, en la zona carecemos de esas posibilidades. Pero tú lo has dicho, el Perú es un país muy rico y definitivamente, mira, cuando estuve viviendo en España, hace ya muchos años, comencé a probar algunas formas de negocio para hacerlas con Perú, obviamente, que es el lugar donde conozco. Pero las trabas burocráticas para iniciar una empresa eran muy complicadas. Tú mencionaste de esta creación de empresas y yo estoy seguro que aquí en Huaraz y en el exterior nos están viendo algunas personas que definitivamente les va a interesar este enunciado que tú has hecho. Quizás a mí también me gustaría saber más acerca de esto, Ricardo. Mira, yo creo que estamos entrando ya en el fondo del asunto, porque claro, creo que es fundamental. Si nosotros estamos hablando de darle al peruano en el exterior la oportunidad de hacer negocios con el Perú en el sector turismo, ¿no es cierto? Creo que hay algunos aspectos clave. En primer lugar, por experiencia, cuando el extranjero decide a qué país ir, no solamente toma en consideración los destinos en cuanto a la belleza o fortaleza del destino en sí, sino también a sus condiciones personales. Es decir, si el país tiene un alto índice de inseguridad o hay algún problema que lo asuste de alguna manera, va a decidir de repente ir a otro lugar por una razón de seguridad, ¿no es cierto? Para ir a un lugar donde se le ofrezca más seguridad. Por lo tanto, un trabajo interno en materia de seguridad es importante. Al mismo tiempo, un trabajo interno en materia de generar el contexto es fundamental, porque yo me imagino a un turista que quiere ir, por ejemplo, a Huaraz. Por supuesto que quiere ver las montañas, por supuesto que quiere caminar por la Cordillera Blanca, quiere ir a Chavín, ¿no es cierto? Si tiene un poco más de tiempo y es más aventurero, quiere caminar por la hermosa Cordillera del Guayguas, ¿no es cierto? Pero esa aventura también la quiere combinar con un servicio que le ofrezca comodidad. El turista está dispuesto, sí, a darse la libertad de tener una aventura magnífica, pero en la noche quiere comodidad y agua caliente y una cama cómoda y dormir tranquilo, ¿no es cierto? Y para eso está dispuesto a pagar. Hay una serie de estudios que demuestran cuánto aporta un turista en cuanto a dinero fresco que entra. Y si bien es cierto, hay una diversidad de gastos, de cálculos, más o menos podemos calcular que un turista deja por lo menos $2.000 en el Perú. Por supuesto, hay gente que va pocos días y puede dejar un poco menos, gente que tiene un turismo bastante más costoso y deja mucho más, pero digamos que un turista deja entre todos sus gastos $2.000. Mira, la promoción que se hace del turismo en el exterior, que sí se hace y creo que hay que continuar haciéndola y fortaleciéndola, se hace a nivel macro, ¿no es cierto? Si en ese trabajo de promoción se incluyen a los peruanos del exterior, que son representantes del Perú, hay 3 millones de peruanos en el exterior. Si se les incluye en ese trabajo de promoción, los peruanos que viven en el exterior vienen de Lima, vienen de Cusco, vienen de Ancash, vienen de Cajamarca, vienen de San Martín, vienen de una serie de lugares que tienen espacios turísticos muy ricos. Si se les incluye en este trabajo, dándole las herramientas para que puedan también promocionar a nuestro país en el exterior y de repente llevar a 2, 3, 10, 20 turistas al año, hablemos de 20 turistas al año, ¿eh? Estamos hablando, si cada turista deja en promedio $2.000,
estamos hablando de $20,000 al año fresco, dinero fresco, que entra al Perú gracias a la promoción que hacen los peruanos en el exterior a nivel micro. Si esta promoción micro se suma, entonces estamos hablando de una promoción macro, ¿no es cierto? Porque un peruano lleva 2, el otro lleva 5, el otro lleva 20, el otro lleva 50, y todo eso sumado puede multiplicar la cantidad de turistas que nosotros recibamos y pasar de los 4 o 5 millones que recibimos a 10, 15, 20 millones de turistas que nosotros recibamos con todos los beneficios que eso hace, que eso trae. Pero para poder lograrlo, ciertamente necesitamos las condiciones en cuanto a seguridad y también en cuanto a generar los contextos en el sentido de hoteles, rutas turísticas, servicios de transporte interno, y para eso el Estado tiene que tener promoción, ¿no es cierto? Aquí no hay una discusión de qué viene primero el huevo o la gallina, ya tenemos el huevo, ¿no es cierto? Entonces ahora hay que darle las condiciones para que nazca y se convierta en finalmente lo que nosotros queremos. Porque la inversión en turismo no es gasto, es inversión. Si el Estado invierte 5 en mejorar la infraestructura turística, en cuestión de meses y pocos años, esos 5 se van a convertir en 500, ¿no es cierto? De manera que no hay discusión respecto del potencial que tiene el turismo en ese sector. Vamos a hablar de cómo los peruanos que ya pueden tener una empresa en el exterior pueden entrar en este caso. Quisiera hacer un paréntesis. La Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros hace pocas semanas ha publicado una norma que ya permite a las oficinas públicas hacer uso de herramientas digitales. ¿Cuáles son esas herramientas digitales? Las más importantes. Son 2, para hacer trámites a distancia. La firma digital y el sistema de verificación de identidad virtual. ¿Por qué son importantes estas herramientas que ya la Secretaría de Gobierno Digital ha permitido que usen las oficinas públicas? Porque cuando un peruano va a hacer un trámite, cualquier persona va a hacer un trámite por internet, el riesgo es que yo no sé quién está del otro lado de la computadora, ¿no es cierto? Yo no sé si quien está del otro lado es una persona que tiene malas intenciones o es efectivamente quien dice ser. Pero RENIEC ya tiene un sistema de verificación de identidad virtual para que cualquier oficina del Estado pueda verificar efectivamente que quien está del otro lado de la computadora es quien dice ser, por un lado. Por otro lado, una vez que yo ya verifiqué quién es esa persona, yo tengo que darle la oportunidad de que exprese su voluntad de hacer un trámite, llámese abrir una empresa, sacar un RUC, hacer alguna gestión con la SUNAT, de alguna manera. Y esa expresión de voluntad, que es la firma, pues también la tenemos, porque ya existe la posibilidad de hacer uso de la firma digital. Pero ¿cuál es el problema? Nuevamente, el problema es que esas herramientas no consideran de manera directa a los peruanos que viven en el exterior. Hoy, el día de hoy, tuve que hacer un trámite en la OMPE y la OMPE me pedía una dirección. Yo tengo una dirección en el exterior. Yo estoy viviendo en el Reino Unido en este momento. Y la OMPE, como oficina del Estado, no me permitía poner una dirección del exterior. Me pasaba una serie de distritos, digamos los distritos en el Perú, y yo no tengo una dirección en el Perú, yo tengo una dirección en el exterior, y esa página no me lo consideraba. La SUNAT lo mismo. La SUNAT para un peruano que vive en el exterior, en los aspectos que ya puede un peruano hacer trámites online con la SUNAT, no se lo permite a los peruanos del exterior, porque como requisito uno tiene que poner su dirección y no, el sistema mismo no permite poner una dirección del exterior, lo cual es absurdo, porque si yo tengo un DNI, ¿no es cierto? Esa es mi identidad. Donde vivo es indiferente. Yo puedo vivir en el Perú, puedo vivir en cualquier parte del mundo. Soy peruano, tengo un DNI. Los peruanos que viven en el exterior tienen los mismos derechos de los peruanos que viven en el Perú. Y esta es una gran oportunidad para los peruanos que viven en el exterior, porque van a elegir a 2 congresistas que representen sus intereses y que en el proceso de representar sus intereses tienen la obligación de incluir a los peruanos del exterior en todo el esquema de la administración pública. Regresando a las oportunidades de negocio en turismo. Yo creo que es magnífico porque los peruanos del exterior conocen el Perú. Por ejemplo, una persona que viene de Huaraz, como en tu caso, Juan Manuel, y se va a vivir al exterior. Entonces puede promocionar Huaraz en el exterior. Puede promocionar en su nuevo lugar de residencia las hermosuras que tiene Huaraz
y por lo tanto mandar turistas. Pero mandar turistas, en este caso, en un esquema de negocios, porque él puede cobrar por el servicio de traer turistas al Perú y en el Perú puede cobrar por el servicio de darles las facilidades turísticas en cuanto a tours, de, en fin, alojamientos y cualquier otro servicio turístico que tenga, ¿no es cierto? Por lo tanto, si nosotros le damos al peruano en el exterior la oportunidad de abrir empresas en el Perú y de gestionarlas de manera virtual desde cualquier parte del mundo y le damos la capacitación respecto de las oportunidades de negocios que hay en turismo, en gastronomía, etcétera, yo creo que el cielo es el límite. Y te voy a poner un ejemplo. En el exterior viven 3 millones de peruanos. Si solamente el 5% de los peruanos que viven en el exterior hacen negocios con el Perú por un monto de 1.000 soles al año, que yo creo que va a ser mucho más, pero siendo modestos, 1.000 soles al año, estamos hablando de que se puede generar riqueza por 150 millones de soles al año que va a beneficiar a los peruanos del exterior, pero también al Perú, porque son negocios que se van a hacer con el Perú, ¿no es cierto? Si a eso nosotros le sumamos todas las ventajas que tiene la promoción turística, el conocimiento del Perú, la promoción de la gastronomía, entonces estamos hablando de cosas grandes, de cosas serias, que a primera vista puede parecer micro porque van a ser personas individuales que van a hacer negocios con el Perú, pero si esos negocios micro los agrupamos y los sumamos, yo creo que el despegue va por ese lado, ¿no? Ahora, yo quería consultarte, Juan Manuel, dentro de tu experiencia, ¿cuáles son las oportunidades de negocios que tú ya en concreto ves, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años, pues tuve la oportunidad de conocer lo que en mi opinión es uno de los lugares más hermosos del mundo, ¿no? Que es la cordillera del Guaymas. Yo creo que la cordillera del Guaymas, y no exagero, y las personas que nos están viendo pongan en Google cordillera del Guaymas fotos, vean las fotos, vean lo que es la cordillera del Guaymas, y van a poder darse cuenta de las maravillas que existen en el Perú y en este caso en Ancash. Creería yo que un turista podría pagar realmente lo que pida para darle las facilidades de que pueda ir y conocer y disfrutar y ver y vivir una de las maravillas que tenemos, que son muchísimas, como por ejemplo la Cordillera de Guaymas, ¿no? Pero haciendo la pregunta en concreto, ¿qué oportunidades ves tú en el Perú, Juan Manuel, digamos, para mover la parte de negocios en el sector turismo y cultura? Ricardo, algo que todos sabemos, que tarde o temprano la pandemia va a desaparecer. Y cuando la pandemia desaparezca, lo que todo el mundo, digo, el planeta entero va a hacer, se va a mover. Todos van a querer viajar. El Perú definitivamente va a ser uno de los destinos predilectos. Pero tenemos que tomar precauciones de todas maneras en el tema de, como lo dije al principio, de promocionar bien nuestros destinos en todo el mundo. Asia es uno de los lugares que aún no nos conocen bien, está virgen ese mercado, los chinos, la gente de Indonesia, Singapur, indios, no conocen el Perú. Tenemos que entrar a esos mercados que son de miles de millones de personas. Luego, hay que tomar una ventaja del Perú en comparación a otros países de la zona, es que es muy barato. Tan solo el vuelo es el problema que incrementa el presupuesto de cualquier viajero. Venir desde Europa, de Norteamérica o de Asia es relativamente caro hasta nuestra zona. Pero una vez que el turista está aquí, es sumamente barato. Lo que tenemos que hacer, yo creo que es tratar de que las aerolíneas comerciales promocionen más vuelos comerciales hacia el Perú, más como un destino para que hayan precios competitivos y pueda el turista llegar con precios más baratos y el Perú, como tú sabes, es un país sumamente barato. En comparación de Europa es 4 veces menos de lo que cuesta cualquier cosa allá. Entonces, tú hablaste, por ejemplo, del Whitewash, pero aquí en nuestra cordillera tenemos el Artesón Rajo, que es una montaña que la Paramount Picture la promociona como su ícono mundial. Todo el mundo la conoce. Sin embargo, aquí no lo promocionamos. De Chile he visto que llegan turistas para ver esta montaña. Inclusive aquí en Huaraz ya hay agencias que comienzan tímidamente a vender tours para ver la montaña Paramount, porque es un ícono mundial y todo el mundo lo conoce. Como Machu Picchu conocido, acá también tenemos un ícono más que podemos cogerlo, hacerlo nuestro y promocionarlo para atraer gente
no solamente a Huaraz, sino al Perú. Una vez que la persona se engancha con el Perú, viene para ver Machu Picchu, de ahí se le deriva a todas partes. Entonces, una vez que pase la pandemia, los negocios en turismo van a reventar. La gente, no solamente la gente nacional, sino la gente de todo el planeta va a viajar y el Perú va a ser uno de los destinos. Entonces, tenemos que estar preparados. Nos va a agarrar fríos el próximo año. Pero yo creo que es importante, si la gente en el exterior, los peruanos en el exterior, comienzan a ponerse las pilas, porque promocionar, no, ese es el artesón, pero hay otra imagen mejor que seguramente la puede ver, que es idéntica a la montaña Páramo. Entonces, Ricardo, es importante que desde el Congreso se den estas legislaciones para que nuestros compatriotas puedan, como tú dijiste, promocionar a nuestro país en las diferentes partes de donde se encuentren, y sobre todo el Asia. El Asia todavía es un mercado virgen de miles de millones de personas que, pues si podemos duplicar en un año la cantidad que llega normalmente en una época de turismo como el año 2019, estaríamos pues batiendo récords. Y poco a poco yo creo que el Perú puede consolidarse dentro de Sudamérica como uno de los mejores destinos. Pero necesitamos sobre todo promoción, muchísima promoción. Si lo que se ha hecho ahora es, tenemos que hacer a la décima potencia, porque aún el Perú es un destino virgen, el mundo no nos conoce, y esa es una buena ventaja. La gente nos tiene que descubrir y tenemos que estar preparados, Ricardo. Ahí está la montaña Páramo. Esa es el Artesón Raju desde la quebrada Santa Cruz, aquí en el norte del Parque Nacional Huascarán. Efectivamente, y es una montaña hermosa, ¿no es cierto? Y la tenemos nosotros, está en el Perú. Entonces, solamente el hecho de que la Paramount la haya usado para su publicidad y que la viene usando desde hace muchos años, solamente ese hecho ya es de un potencial enorme para atraer turismo al Perú. Insisto, tenemos 3 millones de peruanos viviendo en el exterior. Ese es nuestro mejor elemento para promocionar a nuestro país, porque esos millones de peruanos mantienen algún vínculo con el Perú, ¿no es cierto? Todos tienen algún vínculo con el Perú, familiares, amigos, envían remesas. Si le damos la oportunidad de fortalecer el vínculo económico, yo creo que el cielo va a ser el límite. Porque nuevamente, la promoción a nivel macro que ya se hace y hay que mantenerla y fortalecerla es muy importante. Pero tenemos una pata floja y es que no estamos haciendo, en mi opinión, a nivel micro, la promoción que nosotros podríamos. Y ese aprovechamiento micro sumado podría llevarnos finalmente al crecimiento que nosotros esperamos y podría ser, en mi opinión, la solución a los problemas de promoción turística que todavía tenemos. Si cada peruano promociona a su país, como de hecho ya lo viene haciendo, ¿cierto? Pero si lo hace además de una manera orgánica, como parte de un negocio que haga con el Perú, dándosele la oportunidad de abrir una empresa para que tenga la empresa en su lugar de residencia, la empresa en el Perú, y maneje el círculo del turista que capta en su lugar de residencia, que envía al Perú, pues yo creo que el cielo va a ser el límite. Y además, si al peruano en el exterior le damos esa herramienta, vamos a tener una serie de valores agregados. Por ejemplo, si este peruano que abre una empresa en el Perú envía una remesa y su ser querido en el Perú es su punto de contacto para manejar y administrar la empresa que ya creó ese peruano desde el exterior. Entonces ese ser querido que maneja su empresa y que recibe una remesa, podría resultar en que la remesa va a ser su salario. Y al ser su salario, entonces va a ser un trabajador formal. Y al ser un trabajador formal, va a ser sujeto de crédito y va a tener acceso al sistema de salud y va a tener derecho a la jubilación. Y ese es un valor agregado importante que se le puede dar a este esquema de darle al peruano en el exterior la oportunidad de hacer negocios con el Perú. Yo quería hacerte una última pregunta, Juan Manuel, respecto de, considerando, digamos, tu experiencia, ¿no? Si tú pudieras sugerirle algo al gobierno, si tú pudieras sugerir tanto en la parte ejecutiva o legislativa, en general, si tú pudieras hacerle una sugerencia al gobierno para potenciar la parte turística, ¿cuál sería esta sugerencia? Mira, Ricardo, yo creo que acá hay un punto importante que se debería tomar en cuenta, y que esta vez con la pandemia nos hemos dado cuenta que el Perú adolece, es de la formalización de las empresas. Muchas de las empresas que trabajan en el rubro del turismo
no son formales. Entonces sería importantísimo que esta brecha se zanje, porque inclusive si un peruano está en el exterior y quiere mandar gente, podría contactar a cualquier empresa que está, por ejemplo, aquí en Huaraz. Hay muchísimas empresas ligadas al rubro del turismo, pero al ser informales, carecen justamente de esa confianza que te puedan dar para que tú puedas hacer negocio con ellas. Pero si es que se formalizan, entran a la, a la base de datos de la Disertur o de PROMPERÚ, podrían hacer negocio con los peruanos que están, como tú dices, cada peruano en el extranjero es un embajador que puede traer, está dispuesto a traer gente, pero necesitan su contraparte en el Perú. Y esa contraparte tiene que ser las empresas formalizadas. Eso es importantísimo, que es algo que se tiene que hacer. Y yo que invocaría al gobierno, y que invocaría, si es que llegas, por favor, que si llegas ahí a ocupar la curul, de representar a los peruanos en el Congreso en el extranjero. Promoción, Ricardo, mucha promoción, no solamente como tú lo has dicho en la parte macro, sino en la parte micro, que es la que llega al ciudadano común y corriente de cada país. Y el Asia es el futuro del mundo. Entonces tenemos que dejar de mirar a Norteamérica, de Europa, no descuidarnos de estas áreas geográficas, pero voltear la mirada hacia Oriente. Oriente está en un boom económico gigantesco, con millones y millones de personas con dinero, y que el Perú podría convertirse pues en un destino turístico, porque de verdad lo necesitamos. Es una industria que trae casi solamente beneficios a todo el mundo, es limpia, y pues, ¿qué te puedo decir yo? Que no, sin el turismo no hubiese podido conocer y ir a lugares que jamás hubiera pensado en mi vida. No, sin duda, ¿no? Yo creo que además el Asia es un espacio pues de vital importancia para atraer turismo, ¿no es cierto? Porque pues son ciudadanos que la experiencia nos ha demostrado llegan a un país y gastan, ¿no es cierto? Y dejan recursos importantes en el país que los recibe. Creo que has tocado un punto importante y ya para terminar. El peruano en el exterior, por supuesto que tiene que tener una contraparte en el Perú para poder tener el círculo completo de ese flujo de negocio. Y ciertamente puede ser un negocio propio, una empresa propia que habla el peruano del exterior, o también una empresa que ya exista con la cual llegue a algún acuerdo, pero necesita tener esa oportunidad para poder generar riqueza a partir de los negocios que haga con el Perú. Hay una traba que hay que superar, y esa traba, y lo digo con mucho respeto y con honestidad también, porque en algún momento lo he conocido con detalle, se llama SUNAT, ¿no es cierto? Y lo voy a decir con un ejemplo muy concreto. Cuando una empresa factura en cero, la SUNAT ha decidido no creerle y multarla. Es decir, la SUNAT asume que todas las empresas facturan todos los meses. Y si una empresa no declara sus impuestos a la SUNAT, entonces asume que la empresa ha mentido, ¿no? Y como asume que ha mentido, le pone una multa. Creo que la SUNAT está dándole un enfoque equivocado. Si una empresa no declara un mes a la SUNAT debe asumir que la empresa ha facturado cero, ¿no es cierto? Y no fastidiarle la vida con notificaciones y multas, porque una empresa micro que tiene la SUNAT encima no va a poder despegar. La SUNAT tiene que ser un aliado y no tiene que ser una traba, ¿no es cierto? Y algo muy concreto como esto. Si una empresa factura cero un mes, entonces, y no presenta una declaración de movimiento a la SUNAT debe asumir entonces que ha facturado cero y dejarla en paz. Si después se descubre que sí ha facturado y ha mentido, entonces debe ponerle una multa, ¿no es cierto? Pero empezar confiando y no empezar desconfiando, complicándole la vida a los pequeños empresarios. Quiero agradecerte, Juan Manuel, de manera muy especial por acompañarnos el día de hoy. Y como una reflexión final, yo quisiera invitar a las personas que están en el Perú a que le comenten a sus seres queridos, a sus familiares en el exterior, que puedan conocerme. Pueden conocerme a través de mi página web, que es ricardomalca.com, ricardomalca.com, y a las personas que están en el exterior, las invito, si no han visitado mi página web aún, a que lo hagan, y si están de acuerdo, si consideran que pueden hacerlo, compartir la página con otros peruanos que viven en el exterior y que por primera vez en estas elecciones van a poder elegir a un congresista que represente sus intereses, ¿no? Creo que es demasiado lo que está en juego en estas elecciones. Creo que hemos estado ya y seguimos cansados de que la clase política tradicional
pues nos lleve de decepción en decepción. Es demasiado lo que está en juego esta vez y creo que es una oportunidad más la que tenemos este 11 de abril para elegir bien. Vayamos a votar y elijamos bien. Elijamos a un candidato que creemos nos va a poder devolver la esperanza de alguna manera en que desde la política sí se pueden hacer cosas buenas para beneficio de la gente. Los invito este 11 de abril a marcar el número 1 y escribir el número 1 y marcar el corazón de Somos Perú. Mi nombre es Ricardo Malca y postulo por el partido Somos Perú para representar a los peruanos que viven en el exterior. Muchas gracias, Juan Manuel, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Ricardo. Mucha suerte en las elecciones. Gracias.